¿Qué tal, mis queridos amigos? Aquí llegando con el grupo Semilloso en este primer viaje que hemos hecho siguiendo los pasos de Pablo. Ya pasamos por Filipos, ya pasamos por Tesalónica y hemos hecho una paradita aquí en Turquía, donde está la ciudad de Éfeso, o las ruinas de aquella vieja ciudad o antigua ciudad de Éfeso, donde se estableció también una iglesia en aquellos tiempos a través del apóstol Pablo. Y creo que así de inicio, así de introducción a nuestra llegada, se me antoja muchísimo leer algunos versos del capítulo 1 de la carta a los Efesios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos o nos aceptó en la obra de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención o el rescate completo de la posesión que ya adquirió Cristo en la cruz del Calvario, para la alabanza de la gloria del Padre. Qué versos más maravillosos y poderosos. Elección, predestinación, soberanía, escogidos por el puro afecto de su voluntad, aceptados en el amado, en el propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Qué lindos pasajes para introducir esta maravillosa visita a la ciudad de Éfeso. ¿Qué tal, queridos hermanos? Aquí estamos en la ciudad de Éfeso. No me la estoy acabando. Este es el teatro de Éfeso. Aquí es donde quiso predicar Pablo. Muy cerca de aquí estuvo predicando Pablo. ¿Se acuerdan? Diana de los Efesios, aquel problema que hubo con los que hacían idolitos de Diana de los Efesios. Bueno, estamos en este lugar increíble donde el Evangelio sufrió tanta oposición, pero aquí cerquita de este lugar se establecieron las 7 iglesias de Apocalipsis. Increíble. No me la estoy acabando. ¿Qué opinas de estar aquí? ¿Cómo te sientes? Pues increíble, porque precisamente ese evento, ¿verdad? Cuando Pablo, tratando de compartir al Dios verdadero, ¿verdad? Vienen estas personas que con la intención de seguir vendiendo sus ídolos, pues se ponen en contra y arman una... Demetrio. Sí, arman toda una turbulencia, ¿verdad? En su contra. Y sin embargo, Pablo, ¿verdad? Con la sabiduría del Señor llega el momento en que puede establecer lo que dice la Escritura, y de aquí surgen iglesias, ¿verdad? Y surgen nuevos grupos de creyentes, así que estamos muy agradecidos con Dios de estar aquí.
tal, queridos hermanos? Aquí estamos en el Teatro de Éfeso. No sabemos a ciencia cierta si Pablo estuvo aquí, pero ahora ya entiendo por qué en un teatro tan grande como este, si alguien podía hablar en aquellos tiempos, se oía tan perfectamente, ¿no? Y miren nada más, ¿por qué se oía tan perfectamente? Miren la tecnología que tenían los efesios de aquel tiempo. No, aquí va a haber un concierto en un ratito. Este lugar se usa para conciertos, pero es un lugar increíble. Es probable que Pablo jamás haya predicado aquí. Antes de llegar aquí, Demetrio y su turba impidieron que llegara muy probablemente hasta aquí. Lo que es interesante es que aquel templo de Diana de los Efesios ya no existe. Aquella adoración tan increíble como todos los dioses del Olimpo ya no existe. Ahora sí estamos en Turquía definitivamente, y aquí lo que impera hoy es el Islam. Pero aún adentro de este país, sufriendo cierta persecución, no como la persecución en Irán o en Irak, no. Pero cierta persecución tenemos hermanos aquí, trayendo el Evangelio como misioneros. Y hay cierto cristianismo aquí dentro de Turquía, aunque no es la religión oficial. Pero bueno, aquel culto a los griegos, a los dioses griegos, Artemisa o Diana de los romanos efesios, pues ya no existe. Y esta es la influencia maravillosa del apóstol Pablo. Aquí estamos en este lugar increíble, uno de los lugares más increíbles que se mencionan en la escritura que yo he visitado. Es increíble. Aquí estuvo el apóstol Pablo trayendo el Evangelio de Jesucristo a un mundo griego, un mundo romano, y toda esa adoración a todos esos ídolos se acabó. Y en el caso de Grecia, sí, en el caso de Grecia la religión oficial es la religión ortodoxa griega, pero se considera cristiana. El centro de esta religión es Cristo, y muchos santos y muchos mediadores, como la religión católica, que es la segunda en importancia en Grecia. Pero lo que me llama mucho la atención es esa bandera de Grecia, con la cruz azul blanco, con la cruz azul blanco como la bandera de Israel, ¿no? Y les recomiendo leer, sí, Juan 7:35. Juan 7:35. Pon mucha atención en una palabra que usa ahí Juan, que es una palabra que también usa Santiago en su salutación, y es una palabra que también usa el apóstol Pedro en Primera de Pedro en su salutación. A ver si la conectas. Te lo quiero dejar ahí, pero sobre todo Juan 7:35. A ver si lo conectas, porque ¿por qué vino Pablo a estas tierras? Y llegó hasta aquí y ya no fue más pasando por esas tierras en su segundo viaje misionero, cerca de aquí, el Señor, el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que le impidió, ¿no?, venir más hacia el oriente. ¿Por qué? Probablemente tenga que ver con Juan 7:35, con Santiago, la salutación, con Primera de Pedro, ¿no? Conecta esas cosas. ¿Por qué le impidió el Espíritu Santo ir más a Asia? ¿Y por qué lo llevó en una visión de un varón macedonio hacia Occidente? Juan 7:35. ¿Quién estaba en Occidente? ¿A quién fue a buscar el Señor? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dios los bendiga, chicos. Aquí en la ciudad de Éfeso. Una pequeña lectura acerca de nosotros los gentiles, ¿no? Acerca de nosotros a quienes llegó el Evangelio entrando por estas tierras. Efesios capítulo 5, versículo 8, una exhortación en adelante, 8 en adelante, una exhortación que como partícipes de este Evangelio que entró por estas tierras, perdónme que reitere tanto eso, pero me llena de gozo y de alegría ver que por aquí el Señor en su fidelidad, habiendo prometido que el Evangelio sería llevado a los gentiles desde tiempos ancestrales, ahora cumpliéndolo a través del apóstol Pablo, después de muchos años llegó hasta la oveja perdida allá en América, donde nosotros vivimos, y nos exhorta de la misma manera que en otro tiempo exhortó a los primeros cristianos de estas tierras, y sigue la misma exhortación. Gracias a Dios por la carta de Pablo, o inspirada por el Espíritu Santo en la vida de Pablo a los Efesios. Efesios 5, 8 en adelante, porque en otro tiempo éramos tinieblas, vivíamos perdidos en tinieblas acerca de nuestra identidad. No conocíamos nuestra verdadera identidad.
Nuestras influencias filosóficas eran distintas, como lo fue aquí Diana de los Efesios, etc. En otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Así que andemos como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Cuando caminas ahora en el Señor en esta nueva identidad, compruebas que su voluntad es buena, agradable, dice aquí, y perfecta. Agradable, buena, agradable y perfecta, extraído de Romanos 12, del 1 al 2, ¿verdad? 1 y 2. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas con tu ejemplo. No con juicios, no. Somos luz, la luz resplandece en las tinieblas. Simplemente let it shine, déjala brillar. Y solitas las tinieblas serán reprendidas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en la evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hay un pasaje maravilloso en Lucas que dice que resplandezcamos como cuando una luz nos alumbra, la luz de Cristo. Y también en Juan capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, ¿no? Este vino para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por el testimonio de Juan. No era él la luz, sino para que todos creyesen por medio de él. Y aun cuando no era la luz de Cristo se reflejaba en él. Y así es como debe ser en nuestras vidas. Te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos y cada día peores. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino ni con las cosas de este mundo. No te embriagues de lo temporal, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Busca llenarte del Espíritu Santo permaneciendo en su palabra. Juan 6:63, ¿no? Mis palabras son espíritu y son vida. Hablando entre vosotros con salmos, aquí está la manera en que podemos ser llenos del Espíritu Santo. Hablando entre nosotros con la palabra de Dios, con salmos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toda gratitud, todo agradecimiento tiene que ser llevado a cabo a través de la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Ahí parte nuestra gratitud. Que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y su Espíritu Santo nos ha revelado este pacto eterno de paz en Cristo Jesús. En este lugar dice la Escritura que hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquel que venera toda Asia y el mundo entero. Y dice: cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. En este lugar es donde ocurrió este hecho y como podemos ver, pues aquí es donde también, ¿verdad?, vino Pablo tratando de sacar a la gente de estas prácticas. Aquí a espaldas nuestras está el área del templo donde se prostituían las chicas en el templo, ¿verdad? Entonces era una práctica común y viene Pablo a tratar de enseñarles que de estas cosas es de las que quiere el Señor que se aparten, o sea, de fornicación. Así que este fue el lugar donde hubo este disturbio, gracias al cual pues el Evangelio llegó hasta este lugar. Esto de la fornicación era parte de los rituales de las iglesias griegas o de la religión griega, ¿no? Por eso en Hechos capítulo 15, cuando el primer concilio de la iglesia y se escribe que
solamente se aparten de estas cosas, de fornicación, de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado, porque estas eran las prácticas religiosas de los griegos. Y simplemente los gentiles que se convertían o que nos convertíamos a Dios, teníamos que vivir santificados o apartados de todas estas cosas. Dice la Escritura también, dice que asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor.